Hermano, acompáñame por favor al libro de Lucas 17. Buenos días, antes que todo. Empecé muy acelerado, ¿verdad? Siento que el tiempo me está comiendo, hermano. Lucas 17. Mira, ¿por qué te digo todo esto? Pedagógicamente se nos ha enseñado que una persona sentada no más de 40 minutos lo puedes retener su atención. Después de esos 40 minutos se perdieron. Tienes que tenerlos activos. Yo no puedo ponerles actividades aquí, hermano, porque no se presta el lugar. Entonces tenemos que estar sentados, pero por eso me es importante que siempre respetemos los tiempos para, pues precisamente esto, ¿verdad? El no se haga tan pesado de vez en cuando el servicio, porque es normal, tanto tiempo sentado te duerme y pues bueno, creo que uno lo ha experimentado también. Pero es bueno, hermano, que siempre se dé gracias a Dios. Ya lo habíamos escuchado, ese agradecimiento ya lo habíamos escuchado, Dianita. Pero bueno, el Señor lo vuelve a confirmar. Entonces, pues gloria a Dios, porque todo es para la gloria de Dios. El domingo es de Dios, los tiempos son de Dios. ¿Tiene prisa? Puede ir a ver el partido. Solo digo que lo cambiaron a las 6, no a las 12. Imagínense si fuera a las 12 ahorita. No, ya me tienen, hermano, apúrate que ya va a empezar. No. Bueno, vamos a Lucas 17, hermano, del 11 al 19. Gloria a Dios por los agradecimientos. Le damos un aplauso a Cristo, hermano. Denle un aplauso a Cristo porque el día de reposo, hermano, se hizo a causa del hombre, hermano, para que nosotros pudiéramos descansar. Así es que venga a descansar el día de hoy, hermano. Deje sus afanes allá. Venga a escuchar la palabra, hermano. Hoy Dios tiene algo grande para usted. Lucas 17, del 11 al 19. Amén, hermano. Dice así: 10 leprosos son limpiados. Es otro de los milagros que Jesús hizo. Pero ponga mucha atención, hermano, porque, híjole, cuando yo lo leí, se podrían sacar muchos temas, pero hubo algo que ahorita se comentaba, que mi hermana decía que era muy impaciente. Y precisamente algo sucedía con ellos. Dice así el versículo 11. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: Id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. Respondió Jesús, dijo: ¿No son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Vamos a ponernos de pie, hermano, y vamos a buscar la presencia del Espíritu Santo en esta hora. Padre bendito, Señor, muchas gracias, Señor, porque el día de reposo, Padre, se hizo, Señor, a causa del hombre, para que nosotros, Señor, pudiéramos descansar en tu presencia, Señor. Son tuyos los tiempos, Señor, es tuyo el día de reposo, Señor. Padre, aquí estamos, Señor. Que cada cosa que digamos sea para glorificar tu nombre, Señor. Y te damos muchas gracias, Señor, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia, Dios. Por eso en esta hora quiero pedirte nuevamente, Señor, tu Espíritu Santo. Que sea Él el que me llene, así como llenó a Moisés, Señor, como llenó a cada uno de los profetas, Señor. Padre, utilízame, Señor, y que se muestre solamente aquello que tienes destinado, pero si he de decir algo que no conviene o que mi carne lo está hablando y es en contra de tu voluntad, Señor, cierra mis labios y que solo tu Espíritu Santo sea, Señor, el que nos muestre el camino y que llene nuestras bocas, Señor. Padre, te damos muchas gracias y esto te lo pedimos, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Puede tomar asiento, hermano? Es un tema, hermano, en el cual estos hombres ya habían sido diagnosticados con lepra. La lepra no se curaba, hermano. Es una enfermedad que no tiene cura. Y estos hombres recurrían constantemente al sacerdote.
Si usted lee las leyes en el Antiguo Testamento, decía que aquel que tuviera una mancha de lepra tenía que ser aislado completo del tabernáculo de las personas, y 7 días después tenía que regresar para ver si es que era enfermedad de lepra. Ellos ya sabían que eran leprosos. ¿Cuántas veces no habían ido ya al sacerdote? ¿Cuántas veces no habían acudido a él? Decía mi hermana ahorita en su agradecimiento: Dios, tengo muchas tribulaciones y todavía me mandas otra. Quizá estos hombres habían escuchado de la fama de Jesús y sabían que había sacado demonios, que había hecho muchos milagros, y dijeron estos 10, vayamos con Jesús porque Él puede limpiarnos. Sin embargo, dice que Jesús, cuando los vio, ¿qué fue lo que hizo, hermano? ¿Oró por ellos? No. Solo les dijo: váyanse y preséntense con el sacerdote. Que quizá muchos de ellos hubieran dicho: ¿cuántas veces no he ido? ¿Cuántas veces no he recurrido al sacerdote y me ha dicho: eres leproso, eres alguien que tiene que estar fuera del campamento? Sin embargo, dice que ellos fueron sanados cuando iban trayecto hacia el sacerdote. El milagro se desató, ¿sabes por qué? Porque obedecieron a la palabra que Jesús había dicho. Y mientras ellos iban siendo limpiados, que seguramente muchos en su mente decían: yo pensé que iba a orar como lo hizo quizá con alguna mujer con flujo de sangre. Yo pensé que iba a imponerme las manos, iba a invocar el nombre de Dios y que yo iba a ser sanado. Solamente le dijo: ve y preséntate con el sacerdote. Muchas veces tú y yo, hermano, estamos pensando que ese milagro o eso que le estamos pidiendo a Dios va a ser de una manera extraordinaria, cuando Dios te dice: obedece y si yo quiero lo voy a desatar. Obedece y si yo quiero te lo voy a traer. Pero a veces nos impacientamos y queremos todo rápido. No, Dios, ya. Tenemos que entender, hermano, que la fe tiene que caminar junto de la mano con algo que se llaman las obras. Que tú puedes tener mucha fe en Dios y decir: yo sé que Dios me puede sanar, pero que si no estoy haciendo lo que Dios me manda, es una fe muerta en sí misma, como ahorita lo vamos a leer en Santiago. Yo puedo tener muchas obras, puedo hacer muchas cosas, cortar el pasto, presidir, compartir con jóvenes, compartir con los niños, pero si no creo en Dios, si no creo que Dios puede darme eso que le estoy pidiendo, también eso es muerte en sí mismo. Porque es algo que tiene que caminar en conjunto. Pero ahora el cristianismo quiere ya rápido, Señor. Quiero una pareja, ya, Dios, ya tengo una semana congregándome, a la siguiente me la tienes que dar. Dios, quiero un trabajo, no, ya rápido, mándamelo. Pero hermano, no salimos a buscar. Es más, hoy ya ni siquiera tienes que salir a buscar. Eso era antes, hermano. Hoy tienes el internet, se abren las vacantes y te postulas. Esta semana tenía entrevista con una persona. Ya habíamos quedado con horario y todo, no se presentó, no llegó. Y dice uno: muchas veces queremos un trabajo pidiéndole a Dios no encontrarlo. ¿Por qué? Porque queremos que todo nos llegue del cielo. Dios, bendíceme con una mujer, pero no me congrego. Cuando yo veía esto, mira, me hacía recordar el Señor. Yo por 4 años estuve pidiéndole por una novia. Yo venía al grupo de jóvenes que era los sábados y llegaba que de repente veía que alguno joven ya traía su novio, ya traía su novia, y yo pues tenemos necesidad, todos los que estamos aquí tenemos necesidades, unos de una forma, otros de otra. Pero mi necesidad como joven en ese momento era: Señor, quiero una pareja. ¿Una pareja para qué? Para poder venir a jóvenes, para poder venir a proyectar las películas que antes se proyectaban aquí en los edificios, en las noches. Pero era una necesidad que yo tenía. Yo decía: Señor, por favor, tráeme a alguien con quien pueda compartir el evangelio. Y fue una espera de 4 años, hermano. Y que dentro de esos 4 años, mira, llegó el momento en que dije: Señor, apúrate, porque siento que el tiempo se me está acabando, me estoy haciendo más grande y no voy a salir.
Y gloria a Dios, valió la pena la espera. Ahí está mi esposa, que es una gran ayuda idónea. Pero ¿sabes una cosa? Dios me dijo, siga haciendo lo que te mandé. Yo sé de que usted tiene necesidad, pero es al momento en que yo diga, no cuando tú quieras. Los leprosos dijeron, Señor, ayúdanos, sánanos. Y quizá muchos de ellos dijeron, ahorita con que diga la palabra nos va a sanar. El Señor les dijo, ve y preséntate al sacerdote. Pero el haber obedecido trajo consigo la sanidad. ¿Qué le has pedido al Señor que hasta ahorita no ha llegado? Y que te digo, a veces es vergonzoso decir a los hermanos, ¿puedes orar por una pareja para que Dios mande una pareja? ¿Puedes orar porque Dios me mande un trabajo? ¿Puedes orar porque Dios me sane? ¿Puedes orar por esto y lo otro? Cada uno sabe de qué tenemos necesidad. Diferentes desde luego. Pero, ¿sabes una cosa? Dios quiere que sea al tiempo de Él, no al tiempo que tú piensas que es lo prudente. Porque entonces, hermano, es una fe muerta, como dice en Santiago. Acompáñame por favor a Santiago. Santiago 2, versículos del 14 al 26. Santiago 2, del 14 al 26. El tema del día de hoy se llama la obediencia que te lleva a la sanidad, como fue con estos leprosos. Santiago 2, del 14 en adelante. Amén, hermano. Dice así, trae por título, la fe sin obras es muerta. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovechará? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras, y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo también Rahab la ramera no fue justificada por las obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Es un conjunto. A ver, levante la mano quien cree en Dios. Levante su mano quien cree en Dios. Bájela. Ahora levante la mano quien está haciendo lo que Dios le mandó. ¿Cómo qué, hermano? Como congregándome, como no adulterando, como no fornicando, como no teniendo ídolos, que estés guardando los mandamientos. Si fallas con uno, dice que fallaste con todos, ¿eh? Y dice, aquel que odia a su hermano, dice, es como un homicida. No solamente tienes que físicamente matarlo, tú lo puedes matar si tú lo estás odiando en tu corazón. Y ahí ya faltaste con un mandamiento. Dice, la fe y las obras tienen que caminar de la mano, porque Abraham fue llamado amigo de Dios cuando Dios le dijo, entrégame a tu hijo, y él obedeció. En eso radica la bendición de Dios, cuando tú obedeces a lo que Él te manda. Dios sabe de qué usted tiene necesidad, que eso es algo súper padre y que ahorita lo vamos a leer, hermano. Dios sabe que tienes necesidad. Antes de que tú se lo digas a Dios, Dios, necesito un nuevo trabajo porque no me alcanza. Dios ya sabía que necesitabas un nuevo trabajo.
Pero como decía nuestra hermana Caro en la oración, ¿sabías que Dios te visita? ¿Sabías que Dios visita tu vida en un momento en el cual quizá dijiste, hoy juega México a las 12? No, a las 6 ya cambió. Por los que no se congregaron porque era a las 12, yo le decía a mi esposa, híjole, a ver cuántos van. Ya cuando fue oficial a las 6 dije, bueno, a lo mejor por lluvia no vienen. Pero gloria a Dios que estás aquí, hermano. Porque eso es un acto de fe. Tú no sabes si el día de hoy Dios vino a visitar a su iglesia. Y aquello que tú le estabas pidiendo en oración, hermano, el Señor lo escuchó. Pero muchos, hermano, cuando no ven esa respuesta en sus vidas, dicen, es que ya le pedí a Dios, ya llevo un año pidiéndole y no me lo ha dado. Y empiezan a perder la fe. Y ya no se congregan, ya no leen, ya no platican con Dios, ya no oran, ya no ayunan. Y cuando viene Dios a visitar a su iglesia, no te encontró porque estabas haciendo otras cosas. Y aquello que tú le estabas pidiendo por años, ese día se le ocurrió a Dios venir a la iglesia del parque y decir, voy a escuchar la oración de todos. En el tiempo de las oraciones voy a escuchar su oración y las voy a contestar. Pero algunos llegaron tarde, algunos no vinieron, o algunos simplemente dijeron, ya no quiero congregarme. Estos leprosos se les había dado una orden y que seguramente muchos lo hicieron enojado porque dijeron, otra vez con el sacerdote, otra vez congregarme, otra vez escuchar el sermón, otra vez leer la palabra de Dios. Pues yo no veo respuesta, no ha llegado aquello que le estoy pidiendo. Hermano, tienes que esperar al tiempo de Dios. Lo que a ti y a mí nos corresponde es, lleva tu petición a Dios. Él ya la conoce, pero llévala a Dios. Él sabrá cuándo la va a contestar, si es su voluntad. Hay quien pide una novia y cuando tiene la novia, ¿qué crees? Y nos ha pasado en la iglesia. Ya no vienen porque el único día que podía ver a la novia era el domingo. ¿Tú crees que eso venía de Dios? Yo en una ocasión tuve una novia igual. De la iglesia tradicional. Y no quería venir los domingos aquí a la iglesia. ¿Tú crees que esto era de Dios? El Señor me confirmó, me dijo, vas a estar batallando. Considera tus caminos. Bye bye, dice la canción. Y valió la pena la espera. Pero tú y yo a veces somos muy desesperados. Señor, ya tráemelo. Quiero que sea de esta forma, quiero que sea de la otra. Ellos obedecieron, esos 10 leprosos le obedecieron. Y cuando Jesús vio su actitud, en ese momento fueron limpiados. Pero Dios visita la vida del hombre. Y te voy a mencionar 2 casos. 2 casos porque muchos dirán, ¿y eso que eres cristiano y mira cómo Dios te tiene? ¿Alguno ha escuchado ello? A mí me decían, mira, ¿de qué le sirve congregarse cada 8 días en la iglesia? Dios no le da un trabajo, así me lo decían o comentaban. Ya ves que uno se entera de todo. Y yo decía, sí, Señor, ábreme puertas en un trabajo. Ayúdame, Dios, porque con estas clases que me están dando, y mira que fue un buen trabajo en la bancaria, ahí solo piden maestría y doctorado, y me dieron la oportunidad de dar clases, pero solo me dieron algunas cuantas horas y no me alcanzaba. Pero yo seguía mandando currículums, seguía poniendo por obra, seguía congregándome, seguía pidiéndole a Dios, porque yo sabía que Dios tenía algo para mí. Dice la Escritura, no he visto a un justo desamparado, ni que su familia esté mendigando pan. Y a eso yo me aferré, Señor, no he visto a un justo desamparado. Que cuando mi hijo estuvo internado en el hospital y mi esposa tenía que estar allá, ¿sabes qué? Eran los domingos, y aquí aquellos que recuerdan, a veces solamente llegaba aquí al amén. Pero mi necesidad era, Señor, tengo que congregarme, y trataba de apurarme para llegar a este lugar y decir, Señor, no te olvides de mi hijo, no te olvides de mi esposa, Señor, aquí estoy nuevamente, aquí estoy, Señor. Y a veces solamente llegaba 5 o 10 minutos porque venía de perinatología de Chapultepec. Pero era una necesidad en mi corazón de venir a congregarme, porque yo sé que a través de la obediencia, hermano, de guardar los mandamientos, a su tiempo el Señor va a contestar esa necesidad, si es conforme a su voluntad.
¿Cómo estamos pidiendo, hermano? Hubo el caso de otro hombre que también era leproso, Naamán, el cual su nombre significa muy amado o muy querido. Acompáñame a Segunda de Reyes 5, 1 al 19. Segunda de Reyes. Vamos a ver ahorita. Y que yo te invito, hermano, que realmente experimentes el poder de Dios. ¿Puedes creer en Dios? Sí, yo sí creo en Dios, sí, pero Dios no va a responder conforme a tu creencia. Dios quiere que también tengas obras. Adán, hermano, estaba solo. Todos los animales tenían pareja, todos. El único que no tenía pareja, ¿sabes quién era? Adán. Y Dios le dijo, procura la tierra, ponle nombre a los animales. Esa era la labor imagínate, de Adán. Tú te vas a llamar ballena, tú oso, ¿cuántos animales no hay? Entonces dijo, tú oso, hormiguero. Ya estaba combinando nombres, ya, imagínate, tantos nombres, era mucho. Pero ¿sabes una cosa? Llegó el momento en que Dios vio su creación y dijo, todo es bueno. Todo lo que he creado es bueno, pero hay algo que no es bueno. Y no es bueno que el hombre esté solo, porque no tenía pareja. Todos los animales tenían. ¿Tú crees que Adán no se daba cuenta incluso de ello? Que él estaba solo trabajando, pero lo encontró haciendo lo que le mandó, trabajando la tierra y poniéndole nombre a los animales. Que si hubiera estado de holgazán, durmiendo abajo de un árbol, haciendo otras cosas, mira, hubiera dicho, ya levántate. No, lo encontró trabajando. Por eso, mira, yo veo que mis hermanos se esfuerzan por la casa de Dios. Qué diferente se ve. Ya, voltea para allá. ¿Ya viste a tus niños? Bueno, pues el pasto se cortó hace ratito. Pero hubo hermanos que dispusieron su corazón y yo sé que el Señor les va a responder a sus necesidades. ¿Sabes por qué? Porque el Señor los está encontrando sirviendo. No solamente creen en Dios, sino que ponen por obra lo que Dios ha mandado hacerles. Te encargo mi tabernáculo, te encargo este ministerio, y ahí está. Gloria a Dios, porque hay hermanos que me han dicho, hermano, ya nació mi bebé, pero quiero regresar a presidir. ¿Me puede considerar? Y mira, es tan grande el Señor, que esa semana que la hermana me dijo, yo le dije a Dios, Dios, cuando mi hermana me diga que quiera regresar al presidir, adelante. Y ese domingo me dijo, hermano, del de la moto, que la gasolina no daba, ¿usted cree que fue una casualidad? Usted está sembrando el venir aquí, hermano, está sembrando allá arriba. Y cuando Dios ve que tenemos necesidad, dice, pues claro, ¿cómo no voy a atender a la voz de Él? Pues si a pesar de que no tenía trabajo, a pesar de que tenía unas cuantas horas y que le pagaban poquito, a pesar de ello siguió creyendo en mí y dijo, Señor, ábreme puertas. ¿Cómo no te voy a abrir puertas, Israel? Porque hubo una vez que regresé del suburbano y le dije, Dios, ayúdame porque no me alcanza. No es suficiente para llevar sustento a casa. Y me sinceré con el Señor. Le dije, Señor, yo necesito un trabajo con estas características para poderle darle un gasto a mi esposa. Y te digo una cosa. En esa semana me hablaron y me ofrecieron lo mismo que yo le dije al Señor, con prestaciones y todo. Lo que yo le había pedido, después dije, Señor, hubiera pedido lo doble. Pero bueno, el Señor lo escuchó y ahora ya me lo dio más. Gracias a Dios. Mira, decía mi hermana Sandy, yo no tengo un papel que me ampare de eso que hago. Pero ¿sabes una cosa? Dios no llama a los preparados, Sandy. Dios prepara a los que son llamados. Y gloria a Dios, porque ahí está mi hermana diciendo, no tenía yo el papel y ahora estoy haciendo esto. ¿Sabes quién la está respaldando? El Señor, porque ve que viene desde Cuautitlán. Gloria a Dios, Guillermo, por tu buen servicio de servir en el baño. Ya se iba a caer el lavabo. Eso es lo que ve el Señor. Pero a su tiempo te lo voy a dar, solo espera. Estoy probándote hasta dónde. Si no vas a claudicar y vas a decir, otra vez con el sacerdote a presentarme, ¿cuántas veces no he ido como leproso? Ya sé que soy leproso, ¿a qué voy? ¿A que me diga que sí soy leproso? Jesús estaba esperando que dijeras la palabra y fueras sanado. No es como tú quieras, ni al tiempo que tú quieras, es al tiempo de Dios. Y Naamán tenía esa idea.
Se escuchó que había un profeta, Eliseo, que podía sanarle. Y quería que se hiciera la forma de él porque soy un general, porque yo mando. ¿Sabes una cosa? Fue como Dios dispuso que fuera. Acompáñame a Segunda de Reyes. Segunda de Reyes, capítulo 5, versículos del 1 al 19. Amén, hermano. Dice así: Eliseo y Naamán. Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor, del rey, y lo tenía en alta estima porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo. Ojo ahí, hermano. ¿Qué dice ahí después? Pero. Ya hay un pero. Y en el otro ejemplo que vamos a leer, también hay un pero. Y sé que en tu vida también hay un pero. Sí, Señor, aquí estoy, pero me hace falta un trabajo. Sí, Señor, aquí estoy, pero quiero un hijo. Sí, Señor, aquí estoy, pero quiero un aumento en mi salario. Había un pero. Sigamos leyendo, por favor. Pero leproso. Y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautivo de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Entrando Naamán a su señor, le relató diciendo: así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y le dijo el rey de Asiria: anda, ve y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él llevando consigo 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestidos. Tomó también cartas para el rey de Israel que decían así: cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti a mi siervo Naamán para que lo sanes de su lepra. Luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo: ¿soy yo Dios que mate y dé vida para que éste envíe a mí que sane a un hombre de su lepra? Considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí. Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey: ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Y vino Naamán con sus caballos y con su carro, y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio. Y Naamán se fue, ¿cómo, hermano? Enojado. Y Naamán se fue enojado diciendo: he aquí yo decía para mí, saldrá él luego, y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Habana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejor que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Mas su criado se le acercó y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? ¿Cuánto más diciéndote: lávate y serás limpio? Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño, y quedó limpio. Y volvió el varón de Dios, él y toda su compañía, y se puso delante de él y dijo: he aquí ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra, sino en Israel. Te ruego que recibas algún presente de tu siervo. Hasta ahí vamos a leer. ¿Qué decía este Naamán, este muy amado? ¿Qué es lo que significa Naamán? Muy amado, muy querido. Era general, era alguien que mandaba, estaba en gracia con el rey, pero era leproso. Y escuchó que había alguien, una muchacha que fue llevada del cautiverio, le contaba y le decía: oye, hay alguien en Israel que te puede sanar, que puede sanar a tu marido. Y cuando llega a esta situación, ¿qué fue lo que le dijo Eliseo? Ve y sumérgete en el Jordán 7 veces. Y él dijo: yo pensé que iba a salir y que levantaría su mano y que tocaría y yo sería sanado. ¿En el Jordán? ¿Que no hay mejores ríos en otro lado?
quería hacerlo a su tiempo, a su forma, a su manera, y tú y yo queremos lo mismo. Señor, ya apúrate, bendíceme, porque si no, entonces ya no voy a congregarme. Señor, ayúdame. ¿Sabes por qué muchas personas no vienen a la iglesia? Porque no recibieron aquello que pensaban que iban a recibir cuando iban a congregarse. Hermano, esto es una cuestión de tiempo. La fe tiene que actuar juntamente con las obras. Pero es a los tiempos de Dios, no es a tus tiempos. Este hombre tenía necesidad. Había un pero en su vida. Sin embargo, obedeció. Enojado y todo, hermano, obedeció. Y con esto no quiero que vengas enojado a la iglesia tampoco. O forzado. Yo he dicho, no, cuando es de Dios, mira, el Señor solito los va a traer a la iglesia. Por eso, mira, hay pastores que se preocupan porque no, la iglesia es vacía. Digo, Señor, no buscamos cantidad, buscamos calidad. ¿De qué me sirve tener iglesias llenas si todos están viviendo en pecado? O que no les puedo decir, hermano, arrepiéntete. Escuchaba el testimonio hace un par de años del pastor Gustavo, dio una enseñanza también de Naamán. Y él decía que cuando fueron con los inmigrantes, él se llevó $1, porque muchos querían llegar a Estados Unidos. Y se llevó $1 y le dijo, a ver quién quiere este $1. Porque este es el precio que puede pagar tu vida yéndote a Estados Unidos como inmigrante. Esto es lo que puede costar tu vida. Pero ¿quién quiere a Jesucristo? ¿Quién quiere aceptar a Jesús de ese sacrificio? Dice que todos lo aceptaron. Pero que fue una lástima cuando le dijeron, tienes que arrepentirte. De todo lo malo que has hecho, tienes que arrepentirte. Ya para muchos no les gustó. Por eso muchos no quieren venir a la iglesia, porque en la iglesia te dicen, no robes, no adulteres, no forniques. Y prefieren irse. Y fue en el momento en que Dios visitó la iglesia del parque y dijo, hoy voy a responder todas las peticiones en este día. Porque sé que el tiempo es corto, voy a visitarlos, a cada uno. Pero ¿qué crees? Que hoy jugaba México. Y estamos en octavos. Y muchos dijeron, no, mejor no vamos a congregarnos porque al rato es el partido, vamos a prepararnos para el rato. Y si sí, ¿verdad? Muchos dicen, ¿y si sí? Aquí decía este hombre, ¿y si sí? ¿Y si sí puede limpiarme Eliseo? Pero quería que fuera a su forma. Dios va a traer eso que tú necesitas. Dios sabe de qué tienes tu necesidad. Dios sabe, pero te dice, pon por obra lo que te he mandado. Para que cuando visite tu vida, sabré si te lo voy a entregar. Y con esto vamos al siguiente caso en el libro de Lucas, hermano. Acompáñame a Lucas, por favor. Aquí en Naamán había un pero. Acá también en el Nuevo Testamento, hermano, hubo alguien que estuvo sirviendo mucho tiempo a Dios. Y el servir a Dios, hermano, no quiere decir que Dios va a suplir todas nuestras necesidades. Si no es su voluntad, no lo va a hacer. Pero ¿sabes una cosa? Tenía necesidad del sacerdote. Había esterilidad en su vida. Y él anhelaba un hijo. Y él y su esposa eran irreprensibles ante Dios. Y sí, también había un pero. Lucas 1, hermano, por favor. Versículos del 1 al 14. Amén, hermano. Dice así. Del 5 en adelante, perdóname. 1 del 5 en adelante. Dice así. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, ¿un qué, hermano? Alguien que ministraba en la iglesia. Un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón. Y también era levita, hermano. Y se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos. ¿Cómo eran, hermano? A ver, dile que está al lado. Ambos eran justos. Dile. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. ¿Y cómo empieza el 7, hermano? ¿Con un qué? Con un pero. Había algo, había un pero en la vida también de ellos. Dice, pero no tenían hijo porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios,
según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso, entrando en el santuario del Señor, y toda la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora del incienso. Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso, y se turbó Zacarías al verle, y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas. ¿Porque qué, hermano? Porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre, y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor, Dios de ellos. Hasta ahí, hermano. Eran hombres que servían en el templo, era gente ya adulta. ¿Sabes cuántas veces Zacarías llegó al templo y decía: Dios, necesito un hijo, quiero un hijo? Y guardaba los mandamientos, estaba actuando su fe con sus obras. Y llegó el momento, hermano. ¿Cuánto tiempo, cuántos años pasaron? No sabemos. Solo sé que ella era estéril y que él ya era grande. Él ya era una persona grande. Y había un pero en su vida. Necesitaban un hijo, pero Dios los encontró sirviendo. Que Zacarías hubiera dicho: Señor, pues ya, ni modo, ya, a ver cuándo, pues ya no, se acabó, me retiro del sacerdocio porque Dios no me escuchó, a pesar de que estoy guardando. Y tú muchas veces dices: Dios, pero ¿por qué viene esto a mi vida? Si estoy tratando de guardar los mandamientos, si me estoy congregando y tal, parece que me va peor. Hermano, la prueba de vuestra fe produce paciencia. Este hombre, no sabemos cuántos años, pero fueron muchos porque ya eran de edad avanzada. Y cuando Dios vino a visitar la tierra, vino a visitar su vida, vino a visitar el tabernáculo o el templo, lo encontró en lo que le había encargado. Lo encontró sirviendo, lo encontró creyendo, y dijo: Dios ha escuchado tu oración. Tú no sabes si el día de hoy escuchó tu oración, pero muchos prefirieron no venir. De los 10 leprosos, solamente uno regresó, y era samaritano, a darle gracias a Jesús. Muchos de los que estamos aquí, hermano, recibimos la bendición y nos vamos. Ya, Dios, ya me diste un trabajo, ya me olvido de la iglesia. Así nos pasa. Dios visita la vida del hombre. ¿Cuándo? No sé. Solo a ti y a mí nos corresponde. Sigue pidiendo. Sigue insistente como esa viuda. Hazme justicia. Dice que el rey le dijo: esta viuda ya me tiene harto. Le voy a hacer justicia. ¿Pero por qué? Porque fue insistente. Voy a terminar con 2 escrituras, hermano, en donde yo te digo y el Señor te dice: yo he escuchado tu oración. Y yo sé lo que tú me has pedido. Y sé de que tú tienes necesidad. Y sé que crees en mí. Pero dice en Santiago que la fe sin obras es muerta en sí misma. Tienes mucha fe, pero cuando he venido a visitar el tabernáculo o la iglesia o la congregación, no te he encontrado. No has venido. No has estado. Zacarías sí estuvo a edad avanzada y le trajo a Juan Bautista. ¿Ya te cansaste de pedirle a Dios por ello? Sigue insistente. Sigue insistente y vamos a terminar, hermano. Acompáñame, por favor, con estas 2 escrituras últimas. Isaías 65, 24, por favor, vamos a terminar con ello. Isaías 65, 24. Amén, hermano. Dice: y antes que clamen, responderé yo. Mientras aún hablan, yo habré
oído. Antes de que tú le pidas, Él ya respondió. Mateo 6:8, por favor. Mateo, y con esto terminamos. Mateo 6. Que hay cosas que no han llegado, hermano. Sí, a lo mejor no me convenían, hermano. Que es muy probable, el Señor tiene pensamientos de bien para nosotros. Decía Gustavo que cuando él era joven le pedía al Señor una moto. ¿Y sabes qué le trajo? Una bicicleta. Porque seguramente en la moto se hubiera matado. Era muy atrabancado, decía él en su testimonio. Que él era muy atrabancado. Seguramente hubiera sido una desgracia para él. Lo que necesitaba en ese momento era una bicicleta. Y posteriormente, mira, ya le dio más cosas. Pero tiene que encontrarte el Señor sirviendo. Dice, antes de que tú hables, yo ya habré respondido. Y en este versículo dice en el 8, Mateo 6:8, amén, hermano. Dice, no os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros las pidáis. Dice que echemos toda vuestra ansiedad en Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Así como cuida a sus palomas, a su creación. Yo te he contado este testimonio. En una ocasión estaba comiendo ahí hace muchos años y vi como una mujer se le cayó un helado. Y dije, su helado. Ven. Y enseguidita, unos cuantos minutos después, vi como las palomas bajaron y empezaron a comer de ese helado. Y recordé la escritura que dice, mirad a las aves de los cielos que no trabajan y yo las procuro. ¿Cuánto más ustedes? ¿Cuánto más tú? Antes de que tú me digas que necesitas esto, yo ya sé que tienes necesidad y lo voy a responder, pero mira, cuando venga a visitarte, necesito encontrarte haciendo lo que te mandé. Ay de ti si cuando venga no estás. Jesús dijo, y cuando regrese, ¿encontraré fe en la tierra? ¿Habrá alguien que esté buscándome? Hermano, no te canses. Si Adán fue visto haciendo las cosas que él le mandó y dijo, no es bueno que él esté solo, lo encontró trabajando, el Señor también quiere eso para ti. Por eso yo te invito a que no dejes de congregarte. Por eso yo te invito a que no dejes de leer. Por eso yo te invito a que no dejes de guardar los mandamientos. No nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Amén, hermano. Levante su mano, ¿quién tiene necesidad de algo? Bueno, el Señor quiere encontrarte haciendo lo que Él mandó. ¿Cuándo va a venir? No lo sé. Pero cuando Él venga, que te encuentre haciendo ello. Amén, hermano. Vamos a ponernos de pie, hermano, y vamos a darle gracias a Dios, porque 9 no regresaron y 1 sí regresó. Agradecido con Jesús porque lo había sanado, pero la sanación vino en el momento que se dispusieron a obedecer lo que Jesús les mandó. Guarde los mandamientos y en ello va a haber muchos cambios en su vida. Aquello que usted tiene necesidad, hermano, si usted guarda los mandamientos, Dios va a hacer algo en usted, pero que lo encuentre sirviendo. Padre bendito, Señor, te damos gracias porque otro domingo más, Señor, otro domingo más, Padre, podemos decir la iglesia del parque, Señor, que hasta aquí tú nos has ayudado, Señor. Gracias, Señor, porque Zacarías, Señor, era irreprensible, Señor, guardaba los mandamientos junto con su mujer, pero había un pero en su vida y era que era estéril su mujer, Señor. Pero a causa de que tú visitaste su vida, Señor, y lo encontraste ministrando, sirviendo, a pesar de que había un pero en su vida, pero siguió fiel, Señor, creyendo que si no lo tenía, quizá el día de mañana lo iba a tener, Señor, y si no, Padre, le habías dado muchos hijos espirituales, pero te plació, Señor, como dice el Salmo 37, deleítate en el Señor y Él concederá las peticiones de tu corazón. Padre, concediste el deseo del corazón del sacerdote y fue Juan Bautista su hijo. Pero si seguimos leyendo, Señor, Él no lo creyó y se quedó mudo porque dijo, ¿cómo si ella es estéril y yo soy grande? A veces la incredulidad viene a nuestra vida, Señor. A veces no tenemos obras, tenemos fe, pero no tenemos obras. Estas caminan de la mano, Señor.
Había ese Naamán, Señor, que era alguien grande en el ejército, pero también había algo. Y quería que fuera su forma, Señor. Muéstranos, Padre, que es a tu manera, a tus tiempos. Solo haznos pacientes, Señor. Porque ya no tenemos esa paciencia, Señor. Queremos que todo sea al momento, Señor. Y nos desilusionamos, Señor, si no llega, si tarda, Señor. Pero, Padre, ayúdanos a ser pacientes. Que si es de ti, Señor, tú lo vas a desatar. Porque dice en tu palabra que antes de que digamos la palabra, tú ya la habrás escuchado, Señor. Antes de que ellos clamen, yo ya habré respondido. Pero ayúdanos a que nos encuentres, Señor, como Zacarías, haciendo lo que nos has mandado hacer, Señor. Que seamos como ese leproso que obedeció y que fueron limpiados, pero que solamente uno regresó a ver a Jesús. Que una vez que nos des la bendición o eso que te hemos pedido, Señor, que no nos olvidemos de no congregarnos, de no leer o de no guardar tu palabra, Señor. Ayúdanos, Señor, a permanecer, Señor. Siervos inútiles somos, Señor, porque lo que nos has mandado hacer, Señor, eso hemos hecho, y otro domingo más, Señor, tu Espíritu Santo ha hablado a tu iglesia del parque. Te damos muchas gracias, Padre, y estas cosas te las pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Le damos un aplauso a Cristo, hermano. Que lo encuentre, hermano, haciendo lo que Él le mandó. Que Dios le bendiga, mi hermano.